Conducía de regreso a la oficina tras un largo día repleto de reuniones y decisiones estratégicas cuando ocurrió lo inesperado. El sol de la tarde alargaba su sombra sobre el distrito financiero de Madrid mientras recorría las calles conocidas. Ser el director general de Inversiones Horizonte tenía sus privilegios, la oficina en la azotea con vistas al río Manzanares, el respeto que mi nombre evocaba en las juntas directivas y sí, el elegante Mercedes negro que ronroneaba bajo mis pies al conducir. Mi mente aún giraba en torno a las cifras del informe trimestral cuando aparqué en el lugar reservado frente a nuestra sede. Fue entonces cuando noté algo insólito. Una niña, de no más de 5 años, estaba sentada con seguridad en el asiento del conductor de mi coche, con sus pequeñas manos aferradas al volante como si siempre hubiera pertenecido allí. Por un instante, creí estar alucinando. ¿Cómo podía una niña estar en mi coche, que tenía todas las medidas de seguridad activadas? La imagen surrealista me recorrió la espalda y apenas podía creer lo que veía. «¿Qué demonios?», murmuré, mirando a mi alrededor para comprobar si se trataba de una broma. El vigilante, Miguel, estaba en su puesto habitual junto a la entrada, completamente ajeno a lo que sucedía en el aparcamiento. No había cámaras, ni colegas riendo, nada que explicara tan extraña situación. El corazón me latía con fuerza al bajarme del coche, mientras el brillante exterior reflejaba mi expresión perpleja. No podía comprender cómo algo tan imposible podía ocurrir, un CEO de alto perfil como yo encontrándose con una diminuta figura inocente en tal escenario. Las calles estaban silenciosas, y el tiempo parecía detenerse mientras trataba de asimilar la realidad frente a mis ojos. La niña no parecía asustada ni fuera de lugar, al contrario, lucía totalmente a gusto, balanceando sus piernas, que apenas alcanzaban los pedales. Vestía un sencillo vestido azul con diminutas flores blancas, y su cabello rubio estaba recogido en 2 coletas impecables sujetadas con cintas azules a juego. Había algo inquietantemente familiar en sus rasgos que no lograba identificar. «Hola», dijo con naturalidad, con una voz clara y segura mientras sus brillantes ojos azules se encontraban con los míos. «Te he estado esperando». La afirmación, pronunciada con tanta certeza por alguien tan pequeño, casi me dejó sin aliento. Volví a mirar a mi alrededor, esperando ver a algún padre en pánico buscando a su hija, pero el aparcamiento permanecía extrañamente vacío. «¿Quién eres?», pregunté, casi en un susurro. «¿Cómo entraste en mi coche?». Ella inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándome con una mirada penetrante que parecía demasiado sabia para su edad. «Me llamo Emma», respondió, como si eso lo explicara todo. Y la puerta estaba abierta. Sabía que eso era imposible. Mi coche contaba con un sistema de seguridad de última generación, jamás dejaba las puertas sin seguro. Sin embargo, allí estaba, esa enigmática niña llamada Emma, en el asiento del conductor de mi Mercedes como si fuera lo más natural del mundo. Estupefacto, me acerqué lentamente al vehículo, mi mente inundada de preguntas y dudas. La radiante sonrisa de Emma y sus ojos chispeantes irradiaban una calidez inesperada que contrastaba con lo absurdo de su presencia en mi coche. En ese instante, sentí una mezcla de responsabilidad y una conexión inexplicable despertándose en mi interior. «Emma», dije, intentando sonar tranquilo y reconfortante pese al caos en mi cabeza, «¿dónde están tus padres?». «¿Te has perdido?». Ella negó con la cabeza, haciendo que sus coletas se movieran ligeramente. «No me perdí. Te encontré». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Me encontró? ¿Qué significaba eso? Aflojé la corbata, sintiéndome de repente asfixiado a pesar del fresco aire otoñal. «Escucha, pequeña», dije, adoptando el tono con el que solía hablar con los hijos de mi socio Tomás en los picnics de la empresa, «necesito ayudarte a encontrar a tu mamá o a tu papá. Ellos deben estar muy preocupados por ti». Emma se deslizó hacia el asiento del acompañante, dejando libre el lado del conductor. «Tú puedes conducir», dijo, abrochándose el cinturón. «Yo te mostraré a dónde ir». Una parte de mí sabía que debía llamar a seguridad, o a la policía, o a servicios de protección infantil, cualquier adulto responsable lo haría. Pero algo en esa niña, en Emma, me hizo dudar. Había en su porte una autoridad que desafiaba su corta edad, y contra toda lógica, me encontré subiendo al asiento del conductor. «Emma», insistí, «realmente necesito saber cómo llegaste aquí y quiénes son tus padres».
Ella me miró con esos penetrantes ojos azules y, por un instante fugaz, percibí en ellos algo más, algo antiguo y sabio. Pronto lo entenderás, dijo. Pero primero, tenemos que irnos. ¿A dónde?, pregunté, con la mano sobre el encendido. A casa, respondió simplemente. Debería haber llamado a la policía. Debería haberla llevado al puesto de seguridad. Debería haber hecho un sinfín de cosas distintas a lo que hice a continuación. Pero algo en su voz, en esos ojos tan familiares, me impulsó. Arranqué el coche. Mientras salíamos del aparcamiento, mi teléfono vibraba con mensajes de mi asistente, Sara, sobre la próxima reunión de la Junta, pero por primera vez en 15 años, ignoré por completo el trabajo. La niña a mi lado se había convertido en el centro de mi universo, una fuerza gravitacional que me arrastraba hacia un destino desconocido. Gira a la izquierda aquí, me indicó Emma al aproximarnos a la calle Prado del Rey. Su seguridad resultaba desconcertante. ¿Cómo podía una niña de 5 años conocer tan bien las calles de Madrid? Siguiendo sus indicaciones, dejando atrás los relucientes rascacielos del distrito financiero, me vi adentrándome en barrios que hacía años no visitaba. Las vitrinas inmaculadas dieron paso a zonas comerciales más modestas y, finalmente, a calles residenciales bordeadas de edificios antiguos y plátanos que comenzaban a teñirse de dorado y carmesí ante la llegada del otoño. Emma, dije después de casi 20 minutos de trayecto, ¿puedes contarme algo sobre tu madre? ¿O sobre tu padre? ¿Alguien que pueda estar buscándote? Ella se volvió hacia mí, con una expresión seria. Mi madre me espera, dijo. Lleva esperando mucho tiempo. La respuesta críptica no calmó mi creciente ansiedad, pero seguí sus indicaciones, girando por calles que se volvían cada vez más familiares de formas que no podía explicar. Era como si condujera a través de las páginas de un libro casi olvidado, con puntos de referencia que despertaban memorias lejanas. Lo extraño era que, a pesar de la absurdidad de la situación, yo, Ricardo Westphal, director general de Inversiones Horizonte, prácticamente secuestrando a una niña, no sentía miedo ni preocupación excesiva. En cambio, sentía que estaba al borde de algo importante, algo que lo cambiaría todo. Mientras el coche se deslizaba por las calles de Madrid, guiado por la pequeña voz a mi lado, no podía evitar la sensación de que me dirigía exactamente a donde necesitaba ir. Condujimos por Chamberí, un barrio que hacía más de 20 años no visitaba. Las calles se volvían más estrechas y las casas, más familiares. Mis manos se aferraron al volante mientras Emma me indicaba girar por una avenida arbolada y tranquila. Algo en la manera en que la luz se filtraba a través de las hojas de los plátanos despertó un recuerdo tan distante que apenas podía retenerlo. Detente aquí, dijo de repente Emma, señalando un pequeño parque enclavado entre hileras de edificios de ladrillo. Paré el coche, apagando el motor sin hacer ningún movimiento para bajarme. El parque era sencillo, unos bancos, algunos juegos infantiles y un pequeño estanque con patos. Nada extraordinario, pero mi corazón latía con fuerza como si hubiese corrido una maratón. ¿Conoces este lugar?, preguntó Emma, con voz suave pero insistente. Yo. Las palabras se me atoraron en la garganta mientras empezaban a surgir recuerdos. Solía venir aquí de niño. Emma asintió, esbozando una pequeña sonrisa. Con Bea. El nombre me golpeó como un puñetazo. Bea. Mi hermana. ¿Cómo sabía esa niña sobre Bea? Mientras me arrodillaba junto al coche, a punto de preguntar suavemente, ¿quién es tu madre?, mis pensamientos se vieron interrumpidos abruptamente por la inquietante familiaridad en su rostro. En medio de mi desconcierto, cada detalle, la forma en que sus ojos brillaban bajo el sol de la tarde, la delicada curva de su sonrisa, resonaba en lo más profundo de mi ser. Me quedé paralizado, abrumado por una emoción que no podía ni nombrar ni comprender por completo. ¿Cómo sabes ese nombre?, susurré, mi voz apenas audible por encima de los sonidos lejanos de niños jugando en el parque. Emma se desabrochó el cinturón y abrió la puerta del coche. Ven, dijo, saliendo ágilmente y esperando en la acera. Contra mi mejor juicio, una frase que parecía definir toda aquella tarde, la seguí. Mis piernas se sentían pesadas mientras caminaba a su lado hacia un banco con vista al estanque.
Ese banco en particular, el mismo donde Bea y yo solíamos sentarnos a dar de comer a los patos con los trozos de pan que mamá nos reservaba. Bea era tu hermana, dijo Emma mientras nos sentábamos. No fue una pregunta. Sí, respondí, con la garganta apretada. Lo era. Murió cuando yo tenía 12 años. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros. No había hablado de Bea en años, apenas me permitía recordarla. El dolor de su pérdida había sido demasiado para que nuestra familia lo soportara. Mis padres se divorciaron poco después de su muerte, y yo fui trasladado entre dos hogares rotos hasta que me fui a la universidad, decidido a construir una vida en la que yo tuviera el control, donde la pérdida no pudiera tocarme. Tenía ojos azules, dijo Emma, mirándome fijamente. Como los míos. El parecido que tanto me había inquietado se volvió ahora innegable. Esa niña, esa desconocida que había aparecido en mi coche, tenía los ojos de mi hermana, la misma forma, el mismo sorprendente tono azul que siempre me recordaba los cielos de verano. Los recuerdos comenzaron a inundar mi mente como una tormenta torrencial. Recordé fragmentos olvidados de mi infancia, Bea enseñándome a andar en bicicleta en ese mismo parque, su paciente aliento mientras tambaleaba por el camino, los dos recostados en ese banco, contando estrellas en las noches de verano, la risa de Bea mientras corríamos alrededor del estanque, tratando de atrapar al pato más rápido. Era como si el pasado colisionara con el presente, una escena que desafiaba la lógica de mi vida corporativa. ¿Quién eres?, volví a preguntar, mi voz quebrada. Emma metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó una pequeña fotografía desgastada. Me la entregó sin decir palabra. Mis manos temblaban al recibirla. En la foto aparecía Bea, de unos 16 años, sentada en ese mismo banco. Su brazo descansaba sobre un muchacho, yo, pero había algo más. Una leve redondez en su abdomen que nunca había notado, o quizás había preferido olvidar. Iba a tener un bebé, dijo Emma en voz baja. Pero luego ocurrió el accidente. Aquellas palabras me impactaron como un rayo. Bea, ¿embarazada? No podía ser. Ella misma era apenas una niña. Pero al observar la foto, los detalles comenzaron a encajar en mi mente, la repentina retirada de Bea del equipo de natación, las acaloradas discusiones en voz baja entre ella y nuestros padres, el chico que solía esperarla después del colegio y que desapareció de nuestras vidas antes del accidente. Eso no es posible, dije, aunque sabía en mi interior que las palabras eran insuficientes. El calendario coincidía, Bea murió en un accidente de coche 3 meses antes de cumplir los 17 años. ¿Si hubiera estado embarazada? El nombre de mi madre es Lilia, dijo Emma, trayéndome de vuelta al presente. Nació 2 meses después del accidente. Tus padres no la quisieron. La dieron en adopción. Luchaba por encontrar mi voz mientras la miraba, tratando de descifrar el misterio de su identidad. La absurdidad de la situación se combinaba con la intensidad de las emociones que me embargaban. Había en nosotros una conexión extraña, casi magnética, un hilo tejido a través del tiempo que exigía ser reconocido y explorado. ¿Quieres decir? No pude terminar la frase. Era demasiado imposible, demasiado abrumador. Lilia es tu sobrina, dijo Emma con natural simplicidad. La hija de Bea. Y yo soy su hija. Eso te convierte en mi tío abuelo. El mundo pareció girar a mi alrededor. Una sobrina de la que jamás había tenido noticia. Una pequeña sentada a mi lado, con los ojos de Bea y la certeza de Bea. Explicaba la familiaridad que había sentido desde el primer instante en que vi a Emma en mi coche, la conexión que me impulsó a seguirla a pesar de toda razón. ¿Por qué ahora?, logré preguntar. ¿Por qué buscarme después de todos estos años? La expresión de Emma se tornó seria, más madura de lo que sus años indicaban. Mamá está enferma. Necesita ayuda. Ella nunca quiso molestarte, sabe que eres importante y ocupado. Pero encontré tu foto en el periódico, y supe que teníamos que intentarlo. Una oleada de vergüenza me embargó. Todos esos años construyendo mi imperio, convirtiéndome en el hombre cuya imagen aparecía en los diarios financieros, y yo sin saber que tenía familia allá afuera. Familia que me necesitaba. ¿Cómo entraste en mi coche?, pregunté,
aún tratando de conciliar la imposibilidad práctica con la verdad emocional que se sentaba a mi lado. Emma encogió los hombros. El vigilante me dejó entrar cuando dije que era tu sobrina. Le dije que era una sorpresa. Por supuesto. Miguel siempre había tenido un cariño especial por los niños. Probablemente pensó que era una encantadora sorpresa para el jefe. ¿Vendrás a conocer a mi madre?, preguntó Emma con voz pequeña, por primera vez desde que la había encontrado. Ella no sabe que vine a buscarte. Se va a preocupar por mí. Miré la fotografía en mis manos, la sonrisa de Bea, y sentí que algo se rompía dentro de mí, un rincón de mi corazón sellado durante décadas. Sí, dije, sorprendiéndome por la firmeza en mi voz. Llévame con tu madre. Llévame con Lilia. Al volver al coche, el sol de la tarde alargaba su sombra sobre el parque, y me sentí como si caminara en un sueño. Sin embargo, la pequeña mano que se tomó la mía resultaba real, y esos ojos azules llenos de esperanza evidenciaban que formaban parte de mi pasado y, quizá, de mi futuro. En el silencio que siguió, invité a Emma a subirse al asiento del acompañante, prometiéndole que la llevaría de regreso con su madre. Mientras iniciábamos nuestro viaje, el sonido familiar del motor servía de fondo a mi monólogo interior, lleno de recuerdos de días idos. El tráfico vespertino de Madrid nos rodeaba, pero apenas notaba los demás coches ni el cambio de semáforos. Mi mente viajaba hacia atrás a través de décadas de olvidos cuidadosamente construidos. «Te ves triste», observó Emma, mirándome con esos inquietantes ojos azules, los mismos de Bea. «No te pongas triste. Mamá dice que no sirve de nada entristecernos por lo que no podemos cambiar». Esbocé una pequeña sonrisa. «Tu madre parece sabia». «Lo es», asintió Emma con seriedad. «Enseña tercer grado. Dice que los niños de 8 años te mantienen honesto». La idea de que la hija de Bea, mi sobrina, enseñara a los niños me parecía a la vez adecuada y dolorosa. Bea siempre había sido buena con los niños. Era paciente conmigo, nunca tratándome como a un hermano menor molesto, incluso cuando probablemente lo era. «Cuéntame sobre Lilia», dije, dándome cuenta de que no sabía nada de esta mujer que compartía mi sangre. «¿Qué más le gusta aparte de enseñar?» El rostro de Emma se iluminó. «Le encantan los libros, nuestro piso está lleno de ellos. Y canta en un coro de la iglesia los domingos. Prepara los mejores panqueques con chispas de chocolate, y me deja ayudar a añadir las chispas. Le gustan las películas antiguas en blanco y negro, y a veces construimos fuertes con mantas en la sala y las vemos juntas». Cada detalle pintaba el retrato de una mujer a la que nunca había conocido, pero que ya me resultaba familiar, quizás porque veía en ella trazos de Bea en la vida que había creado para su hija. Una vida que había transcurrido en paralelo a la mía todos estos años, a tan solo unos barrios de distancia. ¿Sabe algo acerca de Bea? ¿De nuestra familia? Emma se encogió de hombros. Sabe un poco. Tiene una caja con algunas fotos y cartas. Sabe que su mamá murió antes de nacer y que sus abuelos no pudieron quedarse con ella. Intentaron encontrarles una vez, pero ya se habían mudado. Mis padres, los abuelos de Lilia, se habían marchado tras el divorcio. Mi padre se fue a trabajar a Barcelona, mientras mi madre se retiró a un pequeño pueblo en Aragón. Ambos intentaban escapar del fantasma de Bea, me di cuenta ahora. Y al hacerlo, habían abandonado a su nieta. «Gira aquí», indicó Emma, señalando una calle que hacía años no recorría. Al girar por la calle Nogal, me invadió una ola de recuerdos. Este había sido el barrio donde crecí, donde Bea y yo montábamos en bicicleta y jugábamos al hockey callejero con los niños de la cuadra. Cada calle y punto de referencia parecía despertar memorias dormidas, susurrando secretos de un pasado que había intentado olvidar. «¿Vivías por aquí?», preguntó Emma, notando mi reacción. «Sí», respondí suavemente. «Justo allí, en aquella casa azul. Antes era amarilla». Los ojos de Emma se agrandaron. «¿Es ahí donde nació mi mamá? ¿Dónde vivía mi abuela?» Bea en realidad no vivió allí cuando estaba esperando, dije, tratando de reconstruir una línea de tiempo que jamás supe que existía. Debe haber estado en otro lugar para entonces. El accidente ocurrió en marzo,
¿y si Lilia nació en mayo? El 17 de mayo, aportó Emma, esa es su fecha de cumpleaños. El 17 de mayo. 2 meses después de la muerte de Bea, el 12 de marzo. Las fechas coincidían con una precisión terrible que me hizo doler el corazón. La conversación, aunque escueta, estaba impregnada de una ternura delicada. Le hice a Emma preguntas suaves y sencillas sobre su vida con Lilia, y cada respuesta resonaba con ecos de una época en la que la inocencia reinaba suprema. El viaje en coche se transformó en algo más que un traslado, se convirtió en una peregrinación, en la búsqueda de fragmentos perdidos de identidad. ¿A Bea le gustaba leer también?, preguntó Emma de repente. Mamá dice que se lo heredó de alguien, y no de sus padres adoptivos. Sonreí, recordando la desbordante estantería de Bea. Le encantaba leer. Principalmente fantasía, historias sobre magia y otros mundos. Solía leerme todas las noches antes de dormir, incluso después de que yo ya supiera leer solo. Decía que era nuestro momento especial. Mamá también me lee, dijo Emma con un toque de orgullo en la voz. Ahora estamos leyendo El jardín secreto. A Bea le habría encantado, dije, sorprendido de lo fácil que resultaba hablar de mi hermana después de décadas evitando siquiera mencionar su nombre. Siempre encontraba rincones secretos, un árbol hueco en el parque, un cobertizo abandonado detrás de la escuela. Decía que todos necesitábamos un lugar solo nuestro. Mientras el paisaje citadino se desdibujaba por las ventanillas, mi mente seguía juntando pistas de una conexión olvidada. La yuxtaposición de mi presente como un poderoso director general con la frágil vulnerabilidad de mi niño interior era a la vez inquietante y esclarecedora. Solo queda adelante, dijo Emma, señalando un modesto edificio de apartamentos con un pequeño jardín bien cuidado al frente. Vivimos en el 2º piso. Aparqué en un espacio para visitantes, mi corazón latiendo con una ansiedad que no sentía desde mi primera gran adquisición empresarial. Conocer a Lilia de repente parecía más importante, y aterrador, que cualquier trato que hubiera negociado. Mamá se sorprenderá, advirtió Emma al bajarnos del coche. No debía salir sola. ¿Cómo me encontraste?, pregunté, dándome cuenta de que aún no entendía cómo esa niña había logrado localizarme, y mucho menos llegar a mi oficina en el distrito financiero. Emma bajó la mirada, algo avergonzada. Vi tu foto en la caja de mamá, una vieja de cuando eras niño, con Bea. Luego te vi en el periódico cuando tu empresa donó dinero al hospital infantil. El artículo decía dónde estaba tu oficina. Tomé el metro. La miré asombrado. Esa niña de 5 años había juntado pistas de una antigua fotografía, me había identificado en un periódico y había navegado por el transporte público de Madrid para encontrarme. ¿O era la niña más ingeniosa del planeta, o...? ¿Alguien te ayudó?, pregunté, dejando que la sospecha se insinuara. Emma bajó la mirada a sus zapatos. La señora Suárez, de al lado. Es enfermera en el hospital infantil. Me reconoció de cuando fuiste a visitarla el mes pasado. Me ayudó a encontrar tu edificio, pero yo le dije que mi mamá me esperaría allí. Las piezas encajaron, no se trataba de una coincidencia sobrenatural, sino de una niña decidida con la ayuda de un adulto, motivada por algo que aún no comprendía por completo. Emma, ¿por qué viniste a buscarme hoy? ¿Por qué no esperaste a que tu mamá te contactara? La expresión de Emma se tornó seria. Mamá necesita ayuda, pero es muy orgullosa para pedirla. Ha estado enferma, y tuvo que faltar al trabajo. Llegaron las facturas del hospital, y lloraba cuando pensó que yo estaba dormida. Una oleada de furia protectora me invadió. Mi sobrina, la hija de Bea, luchaba financieramente mientras yo vivía en un ático y conducía un coche que costaba más que el salario anual de la mayoría. Eres familia, continuó Emma con natural sencillez. Mamá siempre dice que la familia se ayuda entre sí. La familia se ayuda. Un concepto tan básico, uno que había olvidado en mis años de aislamiento autoimpuesto. Había construido Inversiones Horizonte con la premisa de que la riqueza podía aislarme de las caóticas y dolorosas realidades de la conexión humana. Pero allí estaba esa niña, con los ojos de Bea y, aparentemente, la determinación de Bea, recordándome una verdad que había enterrado hacía tiempo.
Al subir las escaleras al segundo piso, sentí una extraña mezcla de temor y anticipación. ¿Cómo sería Lilia? ¿Me resentiría por nunca haber sabido de su existencia, por no haber estado presente? ¿Rechazaría mi ayuda por ese mismo orgullo del que Emma había hablado? Emma me llevó al apartamento 2B y llamó a la puerta. «Mamá. Soy yo». Oí pasos apresurados, y la puerta se abrió de golpe para revelar a una mujer de poco más de 35 años, con el rostro pálido de la preocupación. «Emma. ¿Dónde has?» Se detuvo a mitad de la frase, sus ojos se abrieron al pasar de su hija a mí. Vi en su rostro el momento del reconocimiento, no porque me conociera, sino porque encontró algo familiar en mis rasgos. «¿Quién eres?», preguntó, con voz casi en un susurro. Emma, como si hubiese terminado su papel de intermediaria, se deslizó por debajo del brazo de su madre y se adentró en el apartamento, dejándome parado incómodo en el pasillo. «Me llamo Ricardo Westphal», dije, sintiéndome absurdo al presentarme formalmente. «Creo que soy tu tío». Lilia me miró, con la mano aún apoyada en el picaporte, con una mezcla de incredulidad y cautela. Pude ver en ella un eco de Bea, no tan evidente como en Emma, pero en detalles sutiles, la ligera inclinación de la cabeza, la forma de su rostro. Su cabello era más oscuro que el de Bea, recogido en una sencilla coleta, y llevaba gafas que no podían disimular la inteligencia en sus ojos. «Tío», repitió, la palabra sonando extraña en sus labios. «Eso no es posible. El hermano de mi madre sería». Sus ojos se entrecerraron al estudiarme. «¿Ricardo?». Al oír mi nombre, una descarga me recorrió. «Sí. Yo no sabía de ti hasta hoy. Tu hija me encontró». La mirada de Lilia se desvió hacia donde Emma había desaparecido dentro del apartamento. «¿Qué hizo Emma?». Su voz se alzó ligeramente, una nota de alarma maternal sustituyendo el asombro inicial. «Quizás deberíamos hablar adentro», sugerí, consciente de que aún estábamos en el pasillo del edificio. Lilia vaciló, luego asintió brevemente y dio un paso atrás para permitirme entrar. El apartamento era pequeño pero acogedor. Estanterías repletas de libros cubrían una pared, tal como Emma había descrito, y obras de arte infantiles decoraban el frigorífico. Un montón de papeles, tareas escolares, presumiblemente, se encontraba sobre la mesa del comedor, junto a una taza de té a medio vaciar. «Emma Rosa Suárez», llamó Lilia con voz firme pero no airada, «sal de tu cuarto ahora y explícame lo que has hecho». Emma apareció de lo que asumí era su habitación, con una mezcla de desafío e incertidumbre en el rostro. «La encontré para ti, mamá. Encontré a tu tío». Lilia suspiró, pasándose la mano por el cabello en un gesto dolorosamente familiar, lo mismo que Bea solía hacer cuando buscaba las palabras correctas. «Cariño, ya hemos hablado de esto. No puedes simplemente salir por tu cuenta». «Y ciertamente no puedes. ¿Qué fue lo que hiciste exactamente?». Se volvió hacia mí, con la confusión marcada en sus ojos. «Apareció en mi coche», expliqué, sin estar del todo claro de cómo Emma lo había logrado. «Dijo que vio mi foto en el periódico y me reconoció por una foto que tenías». Lilia cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. «Emma, vete a tu habitación unos minutos mientras hablo con el señor Westphal». «Tío Ricardo», corrigió Emma, pero obedeció retirándose a su cuarto y cerrando la puerta tras de sí. Lilia me indicó que me sentara en la pequeña mesa del comedor, ocupando la silla frente a ella. De cerca, pude ver las marcas del cansancio en su rostro, las sombras bajo sus ojos, la ligera flacidez en sus mejillas que denunciaba una pérdida de peso reciente. «Lo siento por todo esto», comenzó Lilia. «Emma es ingeniosa y decidida. Pero jamás habría mandado a buscarte». «Me alegra que lo hiciera», respondí en voz baja. «No tenía ni idea de que existieras». «Si lo hubiera sabido». «¿Sabido qué?», replicó Lilia, su voz adquiriendo cierto filo. «¿Que tu hermana adolescente tuvo un bebé? ¿Que tus padres dieron ese bebé sin pensarlo 2 veces? ¿Qué habrías hecho, Ricardo? Tú mismo eras un niño». Cuanto más hablaba, más veía a Bea en ella, no solo en su apariencia, sino en su forma directa de ser, en su negativa a suavizar la verdad.
Tenía 12 años cuando Bea murió, reconocí. No sabía que estaba embarazada. Nadie me lo dijo. Pero ya no soy un niño, y si hubiera sabido que tenía una sobrina, habría querido conocerte. Lilia se suavizó un poco. He sabido de ti durante años. Mis padres adoptivos me dijeron que era adoptada cuando tenía 10. Al cumplir 18, pedí mi certificado de nacimiento original y descubrí el nombre de mi madre biológica, Isabel Westphal. No fue difícil reconstruir lo sucedido a partir de ahí. ¿Investigaste sobre nosotros?, pregunté, sorprendido. Lilia asintió. Encontré el obituario de Bea en internet. Mencionaba a sus padres, Margarita y Jaime, y a su hermano, Ricardo. Contacté a tus padres hace unos 15 años. Mi corazón se hundió. ¿Y qué? Tu padre se negó a verme. Tu madre aceptó reunirse una vez, pero dejó claro que no le interesaba nada tener una relación. Dijo que la muerte de Bea casi la destruyó, y no podía soportar que le recordaran aquello. La voz de Lilia era serena, pero podía percibir el dolor detrás de sus palabras. La vergüenza me invadió. Mientras yo construía mi imperio, concentrado únicamente en mi propio avance, mi sobrina había estado buscando a su familia, solo para ser rechazada por los abuelos que deberían haberla abrazado. Lo siento, repetí, sintiéndome insuficiente. Se divorciaron después de la muerte de Bea. Creo que ambos lidiaron con su dolor huyendo de él. Yo también lo hice, a mi manera. Lilia me estudió, como decidiendo si creerme o no. ¿Por qué estás aquí ahora, Ricardo? ¿Qué quieres? La franqueza de su pregunta me tomó por sorpresa. Cuanto más conversábamos, más profundizaban mis emociones en territorios desconocidos. No era un encuentro fortuito, se sentía como una confrontación emocional, un momento que me obligaba a enfrentar sentimientos enterrados y preguntas sin resolver. Quiero conocerte, dije sencillamente. Eres mi sobrina. Eres la hija de Bea. Eso significa algo para mí. ¿Después de todos estos años? Su voz se impregnó de escepticismo. ¿De repente te importa la familia ahora? Nunca dejé de importarme, repliqué, sorprendiéndome de la emoción en mi propia voz. Solo me volví muy bueno fingiendo que no me importaba. Cuando Bea murió, toda nuestra familia se desmoronó. Mis padres ni siquiera podían mirarse sin romperse. Aprendí que lo más seguro era encerrar esos sentimientos. En la íntima quietud de su pequeña cocina, me encontré abriéndome de una manera que nunca antes había hecho. Compartí, en fragmentos y recuerdos, la historia de un pasado perdido que siempre me había perseguido. Construí mi negocio porque era algo que podía controlar, admití. Los números no mueren. Las inversiones no te abandonan. El éxito no te rompe el corazón. Lilia esbozó una expresión aún más suave. Pero tampoco lo calientan, ¿verdad? La simple observación me golpeó profundamente. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, el ático, la oficina en la esquina, el respeto de la comunidad empresarial de Madrid, pero mi hogar estaba vacío. Nadie me esperaba. Ningún dibujo infantil adornaba mi frigorífico. No, concordé en voz baja. No lo hacen. Lilia suspiró y se levantó para poner el hervidor. Ese gesto doméstico le dio unos segundos para pensar. Emma dice que eres rico, dijo finalmente, de espaldas mientras preparaba 2 tazas. Me reí a pesar de mí. Esa es una manera de decirlo. Soy el director general de Inversiones Horizonte. Administramos activos para personas y empresas de alto poder adquisitivo. Y ahora descubres que tienes familia en un modesto edificio en Chamberí. Se volvió, con expresión cautelosa. No busco limosnas, Ricardo. He llegado hasta aquí por mi cuenta. Cada palabra, cada pausa entre nuestros intercambios, estaba cargada con el peso de décadas de aislamiento tras puertas de juntas y fortalezas corporativas. Sentí una oleada de gratitud hacia la inesperada visita de Emma, quien, sin querer, se había convertido en el espejo de mis verdades más profundas. La confrontación no era con un adversario, sino con mis propios recuerdos, un recordatorio conmovedor de la vida que una vez viví.
Emma mencionó que has estado enferma, dije cuidadosamente, observando el rostro de Lilia en busca de una reacción. Sus hombros se tensaron. Esa niña lo nota todo, murmuró, colocando una taza de té frente a mí antes de sentarse nuevamente. Me operaron el mes pasado. Nada grave, solo me sacaron la vesícula, pero hubo complicaciones. Tuve que ausentarme más tiempo del esperado, y mi seguro médico no lo cubre todo. La manera tan serena con la que describía su lucha hacía que todo pareciera aún más desgarrador. Esa mujer era la hija de Bea, mi sangre, y había estado sufriendo dificultades económicas mientras yo acumulaba una riqueza de la que apenas hacía uso. Déjame ayudar, dije de inmediato. Por favor, Lilia. No como limosna, sino como familia. Apenas nos conocemos, señaló ella. Entonces cambiemos eso, le respondí. Déjame ser el tío que siempre debí haber sido. Quiero formar parte de sus vidas, de las tuyas y de Emma. Lilia me estudió sobre el borde de su taza, con esos ojos, tan parecidos a los de Bea, cautelosos pero no desalmados. ¿Por qué? ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Consideré su pregunta cuidadosamente. Porque Emma me recordó lo que importa. Porque ver en ambas a Bea me hizo darme cuenta de cuánto he perdido al aislarme de mi pasado. Porque creo que Bea habría querido que cuidara de su hija y de mi sobrina. Los ojos de Lilia se llenaron de lágrimas contenidas. ¿De verdad no sabías nada de mí? ¿Todos estos años? Negué con la cabeza. Nada. Si lo hubiera sabido. Me detuve, sin saber qué habría hecho, pero seguro de que habría sido distinto de la vida solitaria que construí. Permanecimos en silencio por un momento, con el peso de décadas de separación suspendido entre nosotros. Luego, desde la otra habitación, se escuchó la voz de Emma. ¿Puedo salir? He estado muy callada. Una sonrisa se dibujó en los labios de Lilia a pesar de sí misma. Sí, puedes salir. Pero aún tenemos que hablar sobre que te escapes sola. Emma salió, luciendo apropiadamente arrepentida por unos 3 segundos antes de que su expresión se iluminara. ¿Ahora serás parte de nuestra familia, tío Ricardo? La simple pregunta, pronunciada con la franqueza de una niña, atravesó todas las complicaciones y dudas. Miré a Lilia, esperando su señal. Ya veremos, dijo, con un tono más suave que antes. Pero primero tenemos mucho que conversar. No fue un no, fue un comienzo. La noche transcurrió en una borrosa sucesión de conversaciones y vínculos. Tras la hora de dormir de Emma, que protestó hasta que Lilia le prometió que podría verme de nuevo pronto, Lilia sacó una vieja caja de zapatos llena de fragmentos de su búsqueda de identidad. Nos sentamos en su pequeño sofá, con la caja entre nosotros como un puente que abarcaba décadas de separación. Estas son todas las piezas que he logrado encontrar, explicó, sacando cuidadosamente un pequeño montón de fotos. Mi acta de nacimiento. Unos recortes de periódico sobre Bea, principalmente su obituario y un artículo sobre el accidente. Algunas fotos que me dio una amiga de la secundaria que me encontró en Facebook hace unos años. Recogí el obituario con manos temblorosas. Allí estaba la foto escolar de Bea, su sonrisa congelada en el tiempo, sus ojos, los de Emma, mirando hacia un futuro que jamás llegaría a ver. El titular impactante rezaba, adolescente. Local fallece en trágico accidente. Sin mencionar su embarazo, por supuesto. Eso habría sido escandaloso en nuestra comunidad en aquel entonces. ¿Sabes quién era el abuelo de Emma?, pregunté, la duda que me rondaba desde que comprendí la línea temporal del embarazo de Bea. ¿El novio de Bea? Lilia asintió, sacando otro recorte. Se llamaba Miguel Donnelly. Era estudiante de último curso cuando Bea cursaba penúltimo. Murió en el mismo accidente que Bea. Iban en su coche. La revelación me golpeó con fuerza. Siempre había sabido que Bea no había estado sola en el accidente. Mis padres mencionaron a otra víctima, pero nunca había conectado las piezas. Quizá porque nadie quiso que lo hiciera. Iban a fugarse juntos, continuó Lilia con voz suave. Según la amiga de Bea, Jenny, quien me dio estas fotos, habían planeado ir a la casa de la tía de él en Aragón hasta después de mi nacimiento. Luego se casarían.
Cerré los ojos, inundado por recuerdos. Las discusiones en voz baja entre Bea y nuestros padres. Bea preparando una maleta una noche, solo para desempacarla al verme observarla. Las llamadas telefónicas que se interrumpían abruptamente cuando alguien entraba en la habitación. Mis padres debieron estar furiosos, murmuré. Eran tan tradicionales, tan obsesionados con las apariencias. Una hija adolescente embarazada habría sido su peor pesadilla. Lilia se mostró pensativa. Jenny dijo que Bea estaba decidida a conservarme. Por eso, huyeron. Tus padres habían arreglado que Bea se quedara con una tía enferma hasta mi nacimiento, para luego darme en adopción. Las piezas se acomodaron con dolorosa claridad, el rígido control de mis padres, la rebelión creciente de Bea, la tensión que invadió nuestra casa en los meses previos a su muerte. Al final, se salieron con la suya, dije con amargura. Solo que no de la manera planeada. Lilia me tocó la mano suavemente. No los culpes demasiado, Ricardo. Eran producto de su tiempo y su educación. Y mis padres adoptivos eran buenas personas. Me dieron un hogar estable, educación, amor. No fui infeliz. Su perdón, su perspectiva, me humillaron. Aquella mujer tenía todo el derecho a estar enfadada, con mis padres, con el destino, conmigo por mi ignorancia, pero hablaba con una compasión que me recordaba dolorosamente a Bea. Aún así, dije, tú merecías conocer a tu familia biológica. Yo merecía saber que tenía una sobrina. Lilia sonrió tristemente. No podemos cambiar el pasado. Pero ahora estamos aquí, ¿no es así? Mientras nuestra conversación se acercaba a su fin, sentí que la verdad estaba al alcance. Mi mente se llenó de posibilidades, cada una más surrealista que la anterior. La calma de Lilia era una constante seguridad mientras comenzaba a unir los fragmentos de su identidad, revelando poco a poco una conexión que desafiaba toda explicación convencional. Hay algo más, dijo Lilia, rebuscando en lo profundo de la caja. Sacó un sobre, amarilleado por el tiempo, y me lo entregó. Esto venía con mis papeles de adopción. Estuvo sellado hasta que cumplí 18. Con reverencia abrí el sobre y saqué una hoja de papel. La caligrafía me resultó instantáneamente familiar, la inconfundible letra ondulada de Bea, la misma que llenó tarjetas de cumpleaños y notas deslizadas bajo mi puerta. Mi amorcito, comenzaba la carta, no sé si alguna vez leerás esto, o si querrás saber de la madre que no pudo cuidarte. Pero quiero que sepas que entregarte fue lo más difícil que he hecho. Quiero que tengas una familia que te dé todo lo que mereces, una madre y un padre listos para ser padres, un hogar estable, oportunidades que yo no podía ofrecerte a los 16. Las lágrimas nublaron mi vista mientras seguía leyendo. Bea relataba sus esperanzas para su hijo no nacido, sus sueños sobre cómo sería su vida. Mencionó la emoción de Miguel por ser padre, su determinación por construir una vida para su pequeña familia a pesar de su juventud. Si alguna vez quieres encontrarme, continuaba la carta, espero que lo hagas. Pero si no, por favor recuerda que fuiste amada desde el momento en que supe de tu existencia. Formas parte de mí y de Miguel, y pase lo que pase, siempre será así. La carta estaba fechada el 10 de marzo, 2 días antes del accidente. Bea la había escrito creyendo que iba a entregar a su bebé para adopción, sin saber que nunca lo sostendría. Devolví la carta a Lilia, incapaz de articular palabras por el nudo en mi garganta. La encontré cuando cumplí 18, dijo Lilia en voz baja. Fue entonces cuando comencé a buscar a mi familia biológica. Quería conocer a la madre que escribió esas palabras. Para entonces, claro, ya sabía que ella se había ido. La revelación llegó de forma inesperada cuando noté un pequeño objeto familiar en el fondo de la caja. Mi corazón latía con fuerza al reconocer una delicada pulsera de plata con un único dije, un pequeño caballito de plata. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, tomándolo con cuidado. Lilia frunció el ceño. Venía con mis papeles de adopción. Supongo que era de mi madre biológica. ¿Por qué? Se lo regalé a Bea, susurré, inundado por los recuerdos. Para su 15 cumpleaños. Le encantaban los caballos, y nuestros padres no le dejaban tomar clases de equitación porque decían que era muy peligroso.
Casi me reí ante la ironía. Así que ahorré mi mesada durante meses y lo compré. Ella prometió que nunca se lo quitaría. Los ojos de Lilia se abrieron. Y no lo hizo. Lo llevaba cuando naciste, completé. Alguien debió quitárselo a Bea y asegurarse de que quedara contigo. Quizás una enfermera, meditó Lilia. O un médico bondadoso que pensó que debías tener algo de ella. La pulsera reposaba en mi palma, un vínculo tangible entre pasado y presente. Entre Bea y su hija. Entre el niño que fui y el hombre en que me convertí. A Bea le habrías encantado tanto, dije, con la voz ronca por la emoción. Y a Emma también. Habría estado tan orgullosa de la mujer en que te has convertido, Lilia. Los ojos de Lilia se llenaron de lágrimas. ¿De verdad crees eso? Lo sé, le aseguré. Tiene su compasión, su franqueza. Y Emma tiene su espíritu, su determinación. Bea vive en ambas. Mientras pronunciaba esas palabras, comprendí su verdad. Bea no se había ido por completo. Su sangre corría en las venas de Lilia, en las de Emma. Sus rasgos, su esencia, se habían transmitido a las siguientes generaciones a pesar de no haber vivido para verlas crecer. En ese momento conmovedor, la pequeña con los ojos de Bea y su madre con la bondad de Bea parecían un mensaje deliberado del entramado de mi propia historia. La familiaridad en sus rasgos era un espejo que reflejaba a la familia que había perdido, y comprendí por fin que su presencia en mi vida no era un accidente, sino un regalo, una segunda oportunidad para honrar la memoria de Bea cuidando a la hija y la nieta que nunca llegó a conocer. ¿Me contarás sobre ella?, preguntó Lilia, con voz tímida. No solo los hechos que he recabado, sino la verdadera Bea. Cómo era como hermana, como persona. Las cosas que solo alguien que la amó sabría. Y así lo hice. Mientras la noche se profundizaba en el pequeño apartamento de Lilia, compartí historias de Bea que había mantenido ocultas durante décadas. Bea enseñándome a trepar el manzano de nuestro patio. Bea defendiéndome de los matones del barrio. Bea escondiéndome galletas cuando se suponía que debía estar en la cama. Bea, absorta en un libro, sin oír a mamá llamándonos para cenar. Con cada recuerdo compartido, cada risa o instante de reconocimiento en el rostro de Lilia, sentí como algo cambiaba dentro de mí, una carga que se levantaba, una herida que comenzaba a sanar. Durante 25 años, intenté huir del dolor de perder a Bea construyendo muros a mi alrededor y llenando mi vida de logros en lugar de conexiones. Pero al sentarme allí, con su hija, comprendí lo inútil que había sido ese esfuerzo. La única manera de superar el dolor era atravesarlo, y el camino conducía directamente a la familia que jamás imaginé tener. Cuando se acercó la medianoche, Lilia bostezó, recordándome lo largo de que había sido nuestra conversación y todo lo que había pasado recientemente con su cirugía y recuperación. Debo irme, dije a regañadientes, sin querer abandonar ese nuevo vínculo, pero consciente de su fatiga. Pero me gustaría volver. Conocerlos mejor, si me lo permiten. Lilia me estudió con una expresión pensativa. Creo que me gustaría, dijo finalmente. Y a Emma le encantaría. Ya ha decidido que eres su tío. Sonreí, reconfortado por la idea de aquella precoz niña que había cambiado mi vida en una sola tarde. Es maravillosa. La has criado muy bien, comenté. Gracias, dijo Lilia ampliamente. Al despedirnos, dudé un instante antes de plantear la pregunta que rondaba mi mente desde que supe de sus dificultades económicas. Lilia, por favor, déjame ayudarte con tus facturas médicas. Como tu tío, como familia. No como limosna, solo, familia ayudándose entre sí. Ella se tensó ligeramente, el orgullo enfrentándose a la practicidad en su semblante. Siempre me he manejado sola. Lo sé, respondí rápido. Y puedes seguir así. Pero ya no tienes que hacerlo sola. Tras un largo momento, Lilia asintió. Por el bien de Emma, concedió, no puedo arriesgarme a perder nuestro hogar, no cuando ella ya se ha instalado en el colegio. Era un comienzo. Yo lo tomaría. Al salir del apartamento aquella noche, el mundo parecía distinto, más nítido, más vívido, como si hubiera vivido en una niebla que de repente se disipara.
El regreso a mi ático en el elegante barrio de Salamanca se sentía como un viaje entre mundos. Los relucientes rascacielos y exclusivas tiendas de mi zona estaban a solo unos kilómetros del modesto apartamento de Lilia, pero podían estar en planetas distintos. Mientras ascendía en el ascensor privado hasta mi piso en la última planta, era consciente del vacío que me esperaba. El espacio que una vez consideré el refugio perfecto para un soltero, minimalista, elegante, impersonal, ahora me parecía hueco. No había dibujos infantiles en mi frigorífico, ni libros bien usados en las estanterías, ni señales de vida más allá de mi propia existencia cuidadosamente curada. Esa noche no dormí. En cambio, me quedé en mi escritorio hasta el amanecer, haciendo planes, investigando opciones, considerando posibilidades que jamás habían pasado por mi mente. Cuando el sol salió sobre la bahía de Barcelona, bañando de luz dorada los suelos de madera impecable, había tomado más decisiones que en cualquier reunión de junta. Al día siguiente, todo fue un torbellino. Llamé a Sara, mi asistente, y dejé libre mi agenda para la semana, algo que no había hecho en los 15 años que ella trabajaba para mí. Su silencio, atónito, lo decía todo. ¿Está todo bien, señor Westphal?, preguntó al fin, con preocupación en la voz. Me siento mejor que bien, Sara, respondí, sorprendiéndome con la ligereza en mi tono. Ha surgido una situación familiar. Una buena situación. Tras atender los asuntos empresariales más urgentes por teléfono, me dirigí a Chamberí. Le había enviado un mensaje a Lilia para confirmar que podía visitarla, y ella respondió con un simple «Emma se decepcionaría si no vinieras». Al llegar al edificio, llevaba varias bolsas. No eran regalos, exactamente, sino cosas necesarias. Había pasado por una farmacia para recoger los medicamentos que Lilia mencionó durante nuestra conversación, asegurándome de conseguir las marcas que su seguro no cubría. También había traído víveres, habiendo notado lo escaso del contenido de su frigorífico la noche anterior. Emma abrió la puerta antes de que pudiera llamar, como si me hubiera estado esperando. «Tío Ricardo», exclamó, lanzándose a mis brazos con el afecto desinhibido propio de los niños. «Mamá dijo que vendrías hoy». Equilibré las bolsas y devolví su abrazo, sorprendido de lo natural que se sentía. «Hola, Emma, ¿está tu mamá en casa?» «Está descansando», dijo Emma, bajando la voz como si creyera estar susurrando, pero más bien en tono de confidencia teatral. «El doctor dijo que debe tomárselo con calma, pero estuvo toda la noche corrigiendo exámenes». Lilia apareció en el pasillo detrás de su hija, luciendo cansada pero sonriendo. «No fue toda la noche, solo un poco más de lo que debía haberlo hecho», corrigió suavemente. «Hola, Ricardo. Entra, por favor». La última parte del viaje estuvo marcada por una aceptación agridulce de lo que el pasado tenía para ofrecer y una esperanza renovada por el futuro. Ayudé a Emma a guardar los víveres mientras Lilia observaba desde la mesa de la cocina, insistiendo en que se sentía bien, aunque se notaba agradecida por la ayuda. «No tenías que hacer esto», comentó mientras guardaba un cartón de leche en el frigorífico. «Yo quería hacerlo», respondí sencillamente. «Además, Emma me dice que haces panqueques excelentes, y noté que te faltaban chispas de chocolate». Emma sonrió radiante. «¿Podemos hacer panqueques para el almuerzo, mamá? Por favor». Lilia rió, y el sonido iluminó la pequeña cocina. «No es precisamente un almuerzo nutritivo». «Yo le pondré arándanos a los míos», negoció Emma, «eso es fruta». «La fruta es saludable». Observé su diálogo sencillo con una mezcla de alegría y nostalgia. Esto era lo que parecía la familia, un baile cómodo de negociación y afecto, de límites suavemente probados y reafirmados. «He estado pensando», dije cuando los víveres estuvieron guardados y Emma se ocupaba dibujando en la mesa de centro, «sobre lo que viene después». Lilia arqueó una ceja. «Eso suena ominoso». Sonreí para tranquilizarla. «Para nada. Solo, quiero ser parte de sus vidas. De las dos. No solo económicamente, aunque claro que puedo ayudar en eso también, sino involucrarme de verdad. Si me lo permiten». «¿Y cómo lo imaginas?», preguntó Lilia, siempre tan directa. «Para empezar, me gustaría veros con regularidad. Cenas dominicales, quizás. Podría llevar a Emma al Museo de los Niños o al acuario.
Podría ayudarla con la tarea, aunque aviso que soy pésimo en dibujo. Dudé, luego añadí, y me gustaría crear un fondo para la universidad de ella. Y cubrir tus gastos médicos, sin discusión. Lilia comenzó a protestar, pero levanté la mano. Bea querría que lo hiciera, dije suavemente. Querría que su hija y su nieta fueran cuidadas. Déjame hacerlo, Lilia. No porque lo necesites, sino porque es lo que hace la familia. Lilia me observó largamente por encima del borde de su taza, sus ojos, tan parecidos a los de Bea, cautelosos pero no fríos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora, después de todo este tiempo? Consideré su pregunta con detenimiento. Porque Emma me recordó lo que importa. Porque ver a Bea en ustedes dos me hizo darme cuenta de cuánto he perdido al aislarme de mi pasado. Porque creo que Bea querría que cuidara de su hija y de mi sobrina. Lilia, con los ojos brillando de lágrimas contenidas, asintió. ¿De verdad, nunca supiste nada de mí? ¿Todos estos años? Negué con la cabeza. Nada. Si lo hubiera sabido. Me quedé en silencio, incapaz de articular lo que habría hecho, pero seguro de que habría sido distinto de la soledad que había elegido. Finalmente, al caer la noche, mientras Emma se preparaba para dormir, aunque protestaba hasta que Lilia le prometiera que me volvería a ver pronto, Lilia sacó una vieja caja de zapatos repleta de fragmentos de su búsqueda identitaria. Nos sentamos en su pequeño sofá, con la caja actuando como puente entre décadas de separación. Esto es todo lo que he logrado encontrar, explicó, sacando con cuidado un pequeño montón de fotos. Mi acta de nacimiento. Algunos recortes de periódicos sobre Bea, principalmente su obituario y un artículo sobre el accidente. Algunas fotos que me dio una amiga de la secundaria que me encontró en Facebook hace unos años. Recogí el obituario con manos temblorosas. En él aparecía la foto escolar de Bea, su sonrisa congelada en el tiempo, sus ojos, los mismos de Emma, mirando hacia un futuro que jamás vería. El titular impactante decía, adolescente local fallece en trágico accidente. Sin mencionar su embarazo, por supuesto, pues eso habría sido escandaloso en nuestra comunidad en aquel entonces. ¿Sabes quién era el abuelo de Emma?, pregunté, una duda que había rondado mi mente desde que comprendí la cronología del embarazo de Bea. ¿El novio de Bea? Lilia asintió, sacando otro recorte. Se llamaba Miguel Donnelly. Era estudiante de último curso cuando Bea cursaba penúltimo. Murió en el mismo accidente que Bea. Iban en su coche. La revelación me golpeó con fuerza inesperada. Siempre había sabido que Bea no estaba sola en el accidente, mis padres habían mencionado a otra víctima, pero nunca había conectado las piezas. Quizá porque nadie quiso que lo hiciera. Iban a fugarse juntos, continuó Lilia, con voz suave. Según la amiga de Bea, Jenny, quien me dio estas fotos, habían planeado ir a la casa de la tía de él en Aragón hasta después de mi nacimiento. Luego se casarían. Cerré los ojos, inundado de recuerdos. Las discusiones en voz baja entre Bea y nuestros padres. Bea empacando una maleta una noche, solo para desempacarla al verme observar. Las llamadas telefónicas que se cortaban abruptamente cuando alguien entraba en la habitación. Mis padres debieron estar furiosos, murmuré. Eran tan tradicionales, tan obsesionados con las apariencias. Una hija adolescente embarazada habría sido su peor pesadilla. Lilia se mostró pensativa. Jenny dijo que Bea estaba decidida a conservarme. Por eso, huyeron. Tus padres habían arreglado que Bea se quedara con una tía enferma hasta mi nacimiento, para luego darme en adopción. Las piezas encajaron con dolorosa claridad, el rígido control de mis padres, la creciente rebelión de Bea, la tensión que había llenado nuestro hogar en los meses previos a su muerte. Al final, se salieron con la suya, dije con amargura. Solo que no de la manera planeada. Lilia tocó mi mano suavemente. No los culpes demasiado, Ricardo. Eran producto de su tiempo y educación. Y mis padres adoptivos eran buenas personas. Me dieron un hogar estable, educación, amor. No fui infeliz. Su perdón, su perspectiva, me humillaron. Aquella mujer tenía todo el derecho a estar enojada, con mis padres, con el destino, conmigo por mi ignorancia,
pero hablaba con una compasión que me recordaba dolorosamente a Bea. Aún así, dije, tú merecías conocer a tu familia biológica. Yo merecía saber que tenía una sobrina. Lilia sonrió tristemente. No podemos cambiar el pasado. Pero ahora estamos aquí, ¿no es cierto? Al acercarse el final de nuestra conversación, supe que la verdad estaba al alcance. Mi mente se llenó de posibilidades, cada una más surrealista que la anterior. La calma de Lilia era una seguridad constante mientras comenzaba a unir los fragmentos de su identidad, revelando poco a poco una conexión que desafiaba toda explicación convencional. Hay algo más, dijo Lilia, rebuscando en lo profundo de la caja. Sacó un sobre, amarilleado por el tiempo, y me lo entregó. Esto venía con mis papeles de adopción. Estuvo sellado hasta que cumplí 18. Con reverencia abrí el sobre y saqué una hoja de papel. La letra me resultó instantáneamente familiar, la inconfundible escritura ondulada de Bea, la misma que llenaba tarjetas de cumpleaños y notas deslizadas bajo mi puerta. Mi queridísimo, comenzaba la carta, no sé si alguna vez leerás esto, o si querrás saber de la madre que no pudo cuidarte. Pero quiero que sepas que entregarte fue lo más difícil que he hecho. Quiero que tengas una familia que te dé todo lo que mereces, una madre y un padre dispuestos a serlo, un hogar estable, oportunidades que yo no podía darte a los 16. Las lágrimas nublaron mi vista mientras seguía leyendo. Bea relataba sus esperanzas para su hijo no nacido, sus sueños sobre cómo sería su vida. Mencionó la emoción de Miguel por ser padre, su determinación por construir una vida para su pequeña familia a pesar de su juventud. Si alguna vez quieres encontrarme, continuaba la carta, espero que lo hagas. Pero si no, recuerda que fuiste amada desde el instante en que supe de tu existencia. Formas parte de mí y de Miguel, y pase lo que pase, siempre será así. La carta estaba fechada el 10 de marzo, 2 días antes del accidente. Bea la escribió creyendo que iba a entregar a su bebé para adopción, sin saber que jamás lo abrazaría. Devolví la carta a Lilia, sin poder hablar por el nudo en mi garganta. La encontré cuando cumplí 18, dijo Lilia en voz baja. Fue entonces cuando empecé a buscar a mi familia biológica. Quería conocer a la madre que había escrito esas palabras. Para entonces, ya sabía que ella se había ido. El momento de revelación llegó inesperadamente cuando noté un pequeño objeto familiar en el fondo de la caja. Mi corazón latía con fuerza al reconocer una delicada pulsera de plata con un único dije, un pequeño caballo de plata. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté, tomándolo con cuidado. Lilia frunció el ceño. Venía con mis papeles de adopción. Supongo que era de mi madre biológica. ¿Por qué? Se lo regalé a Bea, susurré, inundado por los recuerdos. Para su 15 cumpleaños. A Bea le encantaban los caballos, y nuestros padres no le permitían clases de equitación porque decían que era muy peligroso. Casi me reí ante la ironía. Ahorré mi mesada durante meses y lo compré. Ella prometió que nunca se lo quitaría. Los ojos de Lilia se abrieron. Y no lo hizo. Lo llevaba cuando naciste, completé. Alguien debió quitárselo a Bea y asegurarse de que quedara contigo. Quizás una enfermera, meditó Lilia. O un médico bondadoso que pensó que debías tener algo de ella. La pulsera reposaba en mi palma, un vínculo tangible entre el pasado y el presente. Entre Bea y su hija. Entre el niño que fui y el hombre en que me convertí. A Bea le habría encantado tanto, dije, con voz ronca por la emoción. Y a Emma también. Habría estado tan orgullosa de la mujer en que te has convertido, Lilia. Lilia llenó sus ojos de lágrimas. ¿De verdad crees eso? Lo sé, le aseguré. Tiene su compasión, su franqueza. Y Emma tiene su espíritu, su determinación. Bea vive en ambas. Al pronunciar esas palabras, comprendí su verdad. Bea no había desaparecido del todo. Su sangre corría en las venas de Lilia, en las de Emma. Sus rasgos, su esencia, se habían transmitido a las siguientes generaciones, a pesar de que ella no llegó a verlas crecer. En ese instante conmovedor, la pequeña con los ojos de Bea y su madre con la bondad de Bea parecían un mensaje deliberado del entramado de mi propia historia.
La familiaridad en sus rasgos era un espejo que reflejaba la familia que había perdido, y comprendí finalmente que su presencia en mi vida no era un accidente, sino un regalo. Una segunda oportunidad para honrar la memoria de Bea cuidando a la hija y la nieta que nunca llegó a conocer. ¿Me contarás sobre ella?, preguntó Lilia, con voz suave. No solo los hechos que he juntado, sino la verdadera Bea. Cómo era como hermana, como persona. Las cosas que solo alguien que la amó sabría. Y así lo hice. Mientras la noche se espesaba en el pequeño apartamento de Lilia, compartí historias de Bea que había evitado recordar durante décadas. Bea enseñándome a trepar el manzano en el patio. Bea defendiéndome de los matones del barrio. Bea escondiéndome galletas cuando se suponía que debía estar en la cama. Bea absorta en un libro, tan inmersa que no oía a mamá llamando para cenar. Con cada recuerdo compartido, cada risa o instante de reconocimiento en el rostro de Lilia, sentí que algo se transformaba en mí, una carga que se levantaba, una herida que empezaba a sanar. Durante 25 años, intenté huir del dolor de perder a Bea construyendo muros a mi alrededor y llenando mi vida de logros en lugar de vínculos. Pero al sentarme allí, con su hija, comprendí lo inútil que había sido ese esfuerzo. La única forma de superar el dolor era atravesarlo, y ese camino me llevaba directamente a la familia que jamás imaginé tener. Al acercarse la medianoche, Lilia bostezó, recordándome lo largo de que habíamos conversado y todo lo que había pasado recientemente con su cirugía y recuperación. Debo irme, dije con pesar, sin querer abandonar ese vínculo recién forjado, pero consciente de su cansancio. Pero me gustaría volver. Conocerlos mejor, si me lo permiten. Lilia me estudió con una expresión reflexiva. Creo que me gustaría, dijo al fin. Y a Emma le encantaría. Ya ha decidido que eres su tío. Sonreí, reconfortado por el pensamiento de aquella precoz niña que había cambiado mi vida en tan solo una tarde. Es extraordinaria. La has criado de maravilla, comenté. Gracias, respondió Lilia de forma sencilla. Al despedirnos, vacilé un momento antes de plantear la pregunta que rondaba mi mente desde que supe de sus dificultades económicas. Lilia, por favor, permíteme ayudarte con tus facturas médicas. Como tu tío, como familia. No como caridad, solo, familia ayudándose entre sí. Ella se tensó ligeramente, con el orgullo en conflicto con la practicidad. Siempre me he manejado sola. Lo sé, respondí rápidamente. Y puedes seguir haciéndolo. Pero ya no tienes que hacerlo sola. Tras un largo instante, Lilia asintió. Por el bien de Emma, concedió, no puedo arriesgarme a perder nuestro hogar, no cuando ella ya está asentada en el colegio. Era un comienzo. Yo lo tomaría. Cuando salí del apartamento esa noche, el mundo se mostraba diferente, más nítido, más vívido, como si de repente hubiese emergido de una niebla. El regreso a mi ático en el elegante barrio de Salamanca se sentía como un viaje entre mundos. Los relucientes rascacielos y exclusivas tiendas de mi zona estaban a solo unos kilómetros del modesto apartamento de Lilia, pero podían estar en universos distintos. Mientras ascendía en el ascensor privado hasta mi piso en la última planta, era muy consciente del vacío que me aguardaba. El espacio que antes consideraba el refugio perfecto para un soltero, minimalista, elegante, impersonal, ahora me parecía hueco. No había dibujos infantiles en mi frigorífico, ni libros que llenaran mis estanterías, ni señales de vida más allá de mi existencia cuidadosamente curada. Esa noche no dormí. Me quedé en mi escritorio hasta el amanecer, haciendo planes, investigando opciones, considerando posibilidades que jamás habían cruzado mi mente. Cuando el sol salió sobre la bahía de Barcelona, bañando de luz dorada los suelos de madera impecable, había tomado más decisiones que en cualquier junta directiva. Al día siguiente fue un torbellino. Llamé a Sara, mi asistente, y dejé libre mi agenda para la semana, algo que no había hecho en los 15 años que ella trabajaba para mí. Su silencio, atónito, lo decía todo. ¿Está todo bien, señor Westphal?, preguntó al fin, con evidente preocupación en su voz. Me siento mejor que bien, Sara, respondí, sorprendiéndome con la ligereza en mi tono. Ha surgido una situación familiar. Una buena situación. Tras atender los asuntos empresariales más urgentes por teléfono, me dirigí a Chamberí.
Le había enviado un mensaje a Lilia para confirmar que podía visitarla, y ella respondió.